vamos a estar atentos en el nombre de Jesús de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de lo que seguirá haciendo. Dice el capítulo 22 de Job así. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tu maldad no tiene fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a oír la palabra que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Soberano Señor Dios y Padre Celestial, aquí está la palabra de Dios frente a nosotros, Señor. En ella siempre podemos meditar, a través de ella siempre nos hablas, nos dices algo, nos muestras el camino, oh Dios, nos levantas, nos fortaleces, nos das ese ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús, sea su mano poderosa sobre tu iglesia y la palabra de Dios, oh Jesucristo, pueda ser de bendición. Úsame ahora a favor de los amigos, de los hermanos que van a ser bautizados. Úsame a favor de la iglesia que persevera y confía en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a estar atentos de la palabra. La impiedad causa del desastre. Esto es una pregunta. ¿La impiedad causa del desastre? Para el lente de Elifaz, como el principal o el hombre mayor de los tres amigos de Job, él considera que es así. La impiedad es la causa del desastre. Pero yo lo tengo a manera de pregunta. ¿La impiedad causa del desastre? A manera de pregunta. ¿Es la impiedad la causa del desastre? Elifaz dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso. En otras palabras, ¿puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que hagas perfecto tu camino? En otras palabras, está diciendo, nada gana Dios. No gana nada en que tú seas un hombre bueno. Mire las apreciaciones que hace un hombre acerca de lo que está considerando de Job. Y creo que estas cosas en algún momento sí pueden tocar nuestra vida. Porque el mal siempre nos va a tentar. Si hay alguien expuesto al mal es el cristiano. ¿Por qué? Está expuesto porque el mal siempre le mandará dardos para hacerlo desistir de lo que está siguiendo, para hacerlo mover de la firmeza que tiene. Aquí, aunque vemos a un hombre que no es un hombre impío como tal, pero que en ese momento está haciendo una interpretación absolutamente errada. Y mira la manera en que llega
a Job y va a hacer unas conclusiones que en realidad no se ajustan a la verdad, porque hay una verdad, que el hombre es de algún provecho para Dios. Dios, ¿qué gana con que el hombre sea bueno? En esas palabras, a veces le llega ese pensamiento, bueno, ¿qué saco yo con hacer las cosas bien? ¿Qué saco yo con esforzarme tanto? ¿De qué me sirve a mí? Y como que le llegan esos pensamientos, ¿de qué me sirve a mí desgastarme y orar, tratar de hacer las cosas rectas, si no me va bien, no recibo lo que yo quisiera, no soy bendecido como quisiera que me pasara? Y todos esos pensamientos se vuelven en un atentado para nuestra vida espiritual, para privarnos de esa bendición que Dios quiere darnos, que Dios siempre nos dará. Y vemos entonces aquí a un hombre que está mirando que la impiedad es realmente la causa de todo el mal, es la impiedad, pero él no está errado en el sentido de que la impiedad sea lo que trae el desastre. Por supuesto, mire, ¿qué estamos viendo en nuestro país y qué estamos viendo en el mundo? Pues la maldad del hombre. Y esa maldad pues está trayendo desastres. Pero ¿a quién se le está aplicando? ¿A quién se le está aplicando que la causa del desastre que tiene es por la impiedad? Pues a un hombre que sigue a Dios, que teme a Dios. Entonces, ahí está lo errado de la apreciación, que sea al que teme a Dios que le está viniendo el desastre por la impiedad y por la maldad que tiene. Al contrario, el que teme a Dios, el que sigue al Señor, es porque Dios lo libró de la impiedad, es porque lo sacó de la maldad, es porque vive otra vida. Pero como había dicho Job en el capítulo anterior, Job ha hecho una reflexión y dice, bueno, hay gente mala que le va muy bien, pero hay gente mala que no puede ni siquiera comer, que le va muy mal, que no tiene paz. Así como hay gente mala que tiene paz y tiene tranquilidad, así hay gente mala que no tiene paz. Así que Job sí ha hecho una reflexión correcta, ha hecho una apreciación de lo que es la realidad de la vida, porque Job mismo está viviendo algo que él nunca había vivido y que lo está aprendiendo. Uno aprende, estimados hermanos, amigos, uno aprende, hay lecciones grandes que uno aprenderá en la vida, y las lecciones grandes desafortunadamente no son como uno se las sueña, ¿no? Hay gente que dice, yo quisiera pedir al Señor que me dé fe, que yo sea una persona realmente de fe. Pues este tiempo, si usted está pasando por una gran tribulación, un problema, una enfermedad, pues este es el tiempo para la fe, donde Dios va a hacer que su fe sea de verdad como ese granito de mostaza, porque no es una fe como una montaña, sino como un granito de mostaza, pero que sea como oro puro, oro refinado, o sea, que usted sea capaz de mantenerse. Este tiempo y cualquiera estar pasando una aflicción no es una alegría, no es un gozo que se sienta, pero uno va a salir tan bien librado, mi hermano. Es que uno sale en una situación tan difícil por la gracia de Dios. O sea, ¿cuándo sale bien librado? Cuando uno dice, de esta ya no salgo. Cuando uno dice, de esto ya no me levanto. Cuando dice, yo ya no tengo más fuerzas. Cuando uno dice, ya para qué, ya no hay posibilidades. Ahí es donde precisamente la mano de Dios se manifiesta y se ve. Y ahí es donde uno realmente, cuando espera, cuando se queda ahí, a pesar de que esté viviendo ese momento tan difícil y tan duro, así como Job lo estaba viviendo, que es esa causa de tu impiedad, que Dios te reprende, que entra en juicio contigo. O sea, no es por eso, no te castiga Dios y no te está haciendo juicio
por tu maldad. Cuando a veces el cristiano siente eso, ¿no? Y empieza a traer a memoria todas las fallas y a mirarse a sí mismo. Yo siempre le digo a todos, porque he hecho esa reflexión, digo, cuando uno se pone a mirarse a sí mismo, pues uno se encuentra a una persona llena de defectos. Hágase una introspección adentro de uno mismo a ver cuántas cosas, y uno dice, no, mire esto y aquello, uno encuentra no cosas buenas. Uno empieza a sacar y dice, no, vea, mire, yo me dejo siempre llevar, me pasa esto, debía hacer aquello, no lo hice. Por eso el Señor siempre nos invita a que lo miremos a Él. La invitación del Señor siempre será, mirad a mí. Porque si usted se pone a mirarse a sí mismo, a veces te vas a ver muchos defectos. Y entonces te vas a ver, no, ves esto que me está pasando, pues es causa de todos esos males que tengo. Vea, como yo no hice aquello, como yo no hice lo otro, entonces por eso Dios me está reprendiendo. Por eso Dios me está castigando. Y uno empieza a autocastigarse también. Entra en esa reflexión donde dice, bueno, en fin, es justo lo que me está pasando. Y entonces el enemigo le manda el dardo, le dice, sí, ve, ¿para qué espera en Dios? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Qué beneficio le traes tú? ¿Qué beneficio tiene de que Dios de qué se beneficia? De nada. ¿Para qué? No sirve de nada. En ese momento el mal entonces entra a hacer su propio agosto y a dañar. Pero qué lindo, porque hay una palabra poderosa del Señor que siempre está para sostenernos, para alimentarnos, para guiarnos. Vea, dice, sigue diciendo Elifaz, y hasta por deudas pequeñas exigiste ropa en garantía y dejaste desnudo al pobre. La ley contemplaba que, como lo que hay hoy todavía, que si alguien va a pedir prestado algo, entonces el que presta algo, vaya usted al banco a pedir a solicitar un crédito a ver si no le piden una garantía, un fiador, una cantidad de cosas, garantías. Todo el que presta pide garantías. La ley decía que si tu hermano venía a ti a prestar algo, y si tuvieras y si le pidieras la prenda, dice, cuidadito te quedas con la prenda de vestir de tu hermano, no podrás quedártela hasta que se oculte el sol. En otras palabras, ¿qué quería decir la ley? Que alguien en la mañana o al mediodía iba a hacer un préstamo y tenía que pedirle una garantía y por la tarde devolvérselo. No, la ley decía entonces con eso que la garantía era que le prestara al que necesitaba sin pedirle una prenda. Aquí se trae a la luz esto, Elifaz lo trae y está diciendo que él exigía que Job hasta por deudas pequeñas exigía garantía y dejaste desnudo al pobre, o sea, no lo dejaba porque la ley decía que no podía dejar al que estaba pobre sin eso que tenía, sin ese vestido, sin esa manta para cubrirse, porque quedaría expuesto al frío. En la noche no tendrías, y él clamaría a Dios y dice, y yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Así que está haciendo una aplicación de la ley aquí, de la palabra, en su justa realidad, pero se la está aplicando al que no es. Y esta es la razón de la reflexión. Nosotros podemos hacer una aplicación de la Biblia, pero tenemos que considerar bien y determinar a quién le estamos aplicando la palabra. ¿Nos la estamos aplicando a nosotros equivocadamente o se la estamos aplicando a otro equivocadamente? Solamente Dios es el que nos da la palabra en su justa medida, en su justa equidad, porque Dios es absolutamente perfecto y Él nos da lo que tiene. Él no nos pide a nosotros garantía. Vea, la garantía para salvarnos no fue nosotros mismos, fue Dios mismo. Él
dio su vida y la garantía de la salvación es el Señor Jesús. Es su obra redentora, es el Calvario. Esa fue la garantía para podernos rescatar. El rescate lo pagó, el precio lo dio el Señor. Así que nosotros sencillamente vivimos y estamos en el camino porque Dios nos sostiene y nos guarda. Pero nos enseña la palabra a actuar con responsabilidad. ¿Y a qué? A no hacer lo que vivíamos antes. Parece que a Job, Elifaz lo está acusando de lo que normalmente el ser humano ha sido por su avaricia, porque el ser humano es eso, no se sacia, el hombre como tal no se sacia con lo que ha recibido, siempre querrá tener más. Encontramos a un hombre que está siendo censurado de que aún a las viudas envió vacías. Los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Mire, aquí está, y entonces menciona, le puntualiza cuáles son en sí las cosas por las cuales está mal y le ha venido todo ese juicio y todo ese castigo. Dice, bueno, es que a las viudas no tuviste piedad, no tuviste misericordia a las viudas ni a los huérfanos. Les quitaste todo. Por esto es que te ha venido toda esta situación en la que estás atrapado. Y por eso es que te asustas. Por eso es que las tinieblas lo han rodeado y te arrastra como un río. Y entonces va a Dios, dice, no está Dios en la altura de los cielos y mira lo encumbrado desde las estrellas, y las estrellas cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Aquí está mostrando, él reconoce la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Él reconoce que Dios mira aún en medio de las tinieblas, pero acusa a Job de que Job está diciendo de que Dios, por como está ya tan elevado, tan alto, él en la misma oscuridad, las mismas nubes no lo dejan ver, le impiden ver para juzgar. Está haciendo una apreciación, justificándose a sí mismo, y está mostrando su perfecta sabiduría, pero está condenando a Job, que Job es una persona que ha cometido una impiedad terrible, que lo que está viviendo es producto de su actuación social, Él mira entonces la desigualdad aquí en este hombre, porque eso es lo que va a seguir hablando. Las nubes lo rodearon y no ve, por el circuito del cielo se pasea. O sea, está diciendo que Job dice, vea, él está rodeado, Dios no ve porque donde se mueve allá en los cielos de un extremo al otro, hay densas nubes que lo envuelven y él no puede ver. ¿Quieres tú seguir la senda antigua? Y entonces lo llama la que pisaron los hombres perversos. Le hace una reflexión de que él ha vuelto o está en la senda antigua. O sea, en la vida sin Dios, en la vida de aquel que no teme a Dios, los cuales fueron cortados. Y la reflexión es que los malos entonces les fue mal y fueron cortados antes de tiempo. ¿Por qué? Fueron arruinados, murieron pronto, fueron arrebatados como un río crecido. Decían a Dios, apártese de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes en sus casas. Pero sea el consejo de ellos, o esté lejos el consejo de ellos de mí. Aquí está haciendo una reflexión y también es un llamado para nosotros. ¿Cómo le aplicamos la Biblia a las personas? O sea, ¿cómo hablamos de Dios a veces, hablando bien de lo que dice la palabra rectamente, la aplicamos mal? No hacemos lo que tenemos que hacer con la palabra y a quién tenemos que hacer. A veces entonces aquí le estamos aplicando la palabra al justo,
lo que le viene, lo que debería ser realmente para el impío, para el mal, para el malvado, aplicársela al malvado, pero se la estamos aplicando al justo. Y esas cosas a veces las hacemos. Nosotros a veces nos comportamos tan bien con la gente de afuera, tratamos bien a personas que no temen a Dios de verdad y somos considerados con ellos y consecuentes con ellos, pero no somos considerados con nuestros propios hermanos, con nuestra propia familia, con la gente que es tan cercana a nuestra y que en muchos de los casos son convertidos, son hijos de Dios, sino que le vemos son los errores. O sea, sí le vemos los errores a nuestros propios hermanos, sí señalamos a nuestra propia gente y a veces no vemos la maldad y a veces somos consecuentes, más bien es con los que están haciendo lo malo. La aplicación incorrecta de la palabra de Dios, la conducta, cuando se aprueban las conductas o se cierran los ojos ante las conductas que sí deberían censurarse y se censuran la conducta que no debe censurarse. Cuando se censura al justo y al malo no se le dice nada. Entonces, qué tremenda reflexión de Dios a través de su palabra que nos hace ver que en alguna ocasión o en varias ocasiones hemos hecho esto y qué bueno que nosotros aprendamos a mirar que la situación del creyente, de nosotros mismos, del que ha conocido a Dios, en algunos momentos va a ser difícil, va a ser triste, pero que nosotros no podemos condenarlo. Y yo le invito a que hagamos esto. No condenemos nunca a alguien que ha conocido a Dios en el mismo nivel de alguien que es un malo. No pongas en juicio a un justo con un pecador, con alguien que ha hecho maldades, aunque el mismo que ha hecho maldades tenga razones y verdades para condenar al justo, no lo pongas en la misma balanza, porque Dios no se agradaría de ello jamás. Aunque el justo, porque la Biblia dice que aunque el justo cayere, el Señor lo levantará. Que aunque 7 veces cayere, Dios tendrá de él misericordia. ¿Por qué? Porque Dios lo alcanzó, porque Dios lo miró. Y esta era la situación. Había un justo caído por la obra del mal del enemigo y los justos que debieron estar ahí para rodearlo y levantarlo, lo señalaron. Y de esto fue de lo que Dios tuvo que llamarle la atención y tuvo que esperar más bien que fuera por parte de Job que viniera la restauración, porque el hombre sí es útil para Dios. Lo que el hombre sí hace, sí es útil. Ahí tuvo que usar Dios a Job para poder salvar a ellos, porque Dios también se compadece de todos. Bendito sea el Señor. Así que aquí encontramos una reflexión muy, muy hermosa y muy linda de la palabra del Señor, donde podemos seguir aprendiendo. Aquí decían ellos, aquí bien lo decía con claridad, que Dios era el que los había colmado de bendiciones y aún estos le decían a Dios, déjanos en paz, quítese de ahí. Pero ¿qué les había hecho Dios? Solamente los había bendecido, los había ayudado. Pero llega a otro instante donde también en el verso 19, verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo. Aquí, pues porque la ley contemplaba de alguna manera que cuando el malo era castigado, pues el justo se regocijaba, pero Dios no enseñó eso, ¿no? Realmente la Biblia no enseña que cuando a alguien le esté yendo mal, se alegre el justo, porque el que está mal, porque el que cometió el pecado, porque el que hizo lo malo lo castigaron, y ahora sí, qué bueno que ahora sí lo van a enjuiciar, le van a hacer esto. Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando
alguien lo aprenden, cuando alguien está en una situación donde le van a sacar, entonces el ladrón que lo ven y lo pueden castigar allí, es más, tienen que librarlo las autoridades porque los seres humanos son tan justicieros y tan terribles que en cuántas ocasiones han prendido a una persona que se está quitando algo, que está cometiendo un delito, pero son tan severos que el delito de robarse una prenda lo castigan con quitarle la vida. Hasta allá, hasta ese extremo llega el hombre, porque el hombre es así, el hombre como que se goza de poder ver que alguien que esté mal, que alguien que haya hecho maldad, que lo destruyan. Eso como que es un bocado de paz y de tranquilidad. Y esto le decía Elifaz, verán los justos y se gozarán, o sea, verán la destrucción del malo, verán la reprensión y lo van a escarnecer. Fueron destruidos nuestros adversarios, dirán aquellos que se están gozando. ¿Ah? Fueron destruidos nuestros enemigos, el fuego consumió lo que de ellos quedó. Hoy más que nunca se puede seguir viendo esa realidad en la humanidad. En la humanidad alegre y celebrando la destrucción de alguien. Pero qué lindo que el que conoce a Dios no actúa así. No debe actuar así. El que conoce y el que teme a Dios no debe alegrarse aun cuando el malo es reprendido. La Biblia así nos enseña a que tengamos temor. No te alegres, no festejes, no hagas fiesta cuando tu enemigo caiga, cuando sea destruido, no celebres. ¿Por qué? Porque si él se arrepiente y si él allí le pide al Señor, Dios lo puede levantar. Dios, porque Dios es eso, es misericordioso. Así que la gente celebra, uy, gracias a Dios lo metieron preso a ese violador, a ese que hizo tales cosas, gracias a Dios, ahora sí que pague allí todo, que le caiga el peso de la ley, que se pudra allá. Pero allá Dios envía a uno a predicarle la palabra. Allá Dios en la cárcel envía, aquí tenemos a nuestro hermano Jairo en la ciudad de Bucaramanga, que maneja, no sé, está en varios penales. ¿Cuántas personas el hermano Jairo Sánchez les predica el evangelio? ¿Y cuántos hombres de estos privados de la libertad hemos visto convertirse en al Señor? Y los hemos visto salir de allí porque Dios ha tenido misericordia. Los hemos visto realmente quebrantados, han pedido perdón al Señor no sé cuántas veces por lo que por aquella falta que cometieron grave que lo llevó hasta esa instancia. Y Dios los ha restaurado de una manera tan gloriosa que son hoy servidores de Dios. Hoy. Pero aquellos, alguna vez alguien celebró que se pudra allá, pero hoy son predicadores, son mujeres que temen, que aman a Dios, que tienen hogar, que tienen una familia. Por eso, qué linda la reflexión, ¿por qué alegrarnos? ¿Por qué celebrar cuando aún el que hizo lo malo es llevado preso, es castigado? ¿Por qué celebrar la condena si Dios es el único que condena? Si Cristo es el único que condena, ¿qué autoridad tenemos nosotros para condenar a alguien? En ninguna manera. No podemos condenar. No debemos condenar porque podemos ir. Yo veo aún en las redes sociales, porque ahora nos tocó meternos en las redes sociales, y hay cosas que me dan tristeza, realmente me dan tristeza, y ves ver a hijos de Dios igualándose en las conversaciones con los que no temen a Dios, por las cosas, peleándose por la política, peleando por una cosa y otra. Eso sí es muy triste ver a la gente allí. O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Dónde queda la luz? Si nosotros somos luz, este mundo no necesita otro más que ayude a estar en el un bando y en el otro. En todos los países del mundo hay una polaridad, los de la derecha y los de la izquierda. En cada país está viéndose eso. En Oriente, si uno va a Oriente por allá está eso. Si se viene aquí al occidente, allá mira lo mismo. Entonces la gente necesita es
alguien que tenga otro mensaje, que tenga la palabra de Dios. Por eso debemos pedirle al Señor y orar por aquellos hermanos que aún se dejan envolver en esas conductas que no son de provecho y no son de bendición, porque están de alguna manera, si defienden al uno, están condenando al otro. Y si se ponen en el otro lado, defienden al uno y están condenando al otro. Están aquí como los amiguitos de Job, condenando y haciendo juicios sin saber, porque el problema de ellos era que estaban haciéndole juicio a alguien que no conocían de verdad cuál era su realidad. Y el Señor sí no le estaba haciendo juicio. Dios estaba teniendo misericordia de él, estaba salvándolo, estaba bendiciéndolo de una manera maravillosa. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la bendición que Él nos ha regalado en esta mañana y por esta reflexión de la palabra de Dios. Dios nos invita a que seamos útiles en las manos de Él. El hombre, al contrario de lo que está en esta reflexión, y mira que la que hicimos de Lucas capítulo 17, verso 7, coincidió perfectamente con esto. Dios busca gente porque sí hay gente que puede ser útil. No podemos seguir diciendo que somos siervos inútiles, somos útiles. ¿Hay utilidad en buscar a Dios? Claro que la hay. ¿Cuánta gente podemos rescatar? ¿Cuántas personas podemos hablarle? ¿Vale la pena esforzarnos por servirle al Señor? ¿Vale la pena vivir aún en momentos y en tiempos así duros? ¿Vale la pena vivir para el Señor? Claro que vale la pena. ¿Es útil? Sí, es muy útil. ¿Cuánta gente da gloria a Dios? Muchísimas personas. Toda persona que conoce al Señor da gracias a Dios por esa persona que le habló. Si usted está orando por alguien, no deje de orar por esa persona. Por su hijo, no deje de orar aunque le digan muchas cosas. No deje de clamar a Dios, no deje de esperar en el Señor por su esposo, porque Dios es maravilloso y Él está listo y nos atenderá, y a su tiempo Él mostrará su obra poderosa en nuestra vida y sabremos y entenderemos que valió la pena, que fue valioso, que fue útil, que fue grande esperar en Dios, que fue grande tenerlo a Él, y que esto nos va a llevar a la vida eterna, y no solamente a mí, va a llevar a muchos de nuestros familiares a la vida eterna. Sigue orando, sigue esperando en Dios. No señalemos ni nos alegremos de la desgracia de alguien. Al contrario, temamos a Dios, temamos a Dios. No sea que también nosotros nos resbalemos. No nos quedamos tan firmes. Más bien al contrario, digámosle al Señor siempre: yo soy necesitado, yo necesito de Dios, necesito fuerzas, no me siento, porque a veces uno se da cuenta que no se siente tan fuerte como se creía que era. No, es que yo soy una persona que nunca, no, al contrario, dice, oiga, yo a veces hablaba muy aceleradamente, pero hoy soy una persona que soy muy ecuánime. Soy sobria porque he conocido al Señor, porque estoy en Dios. Y eso nos ayuda ¿a qué? A vivir una vida siempre dependiente de Dios. Porque cuando uno se cree fuerte por sí mismo, inmediatamente se desprende de la gracia de Dios, se desprende de las bendiciones de Dios y se hace auto. Ya no es dependiente de Dios, sino Él es autosuficiente. Y aquí nadie es autosuficiente. Siempre necesitamos de Dios. Así como esta enfermedad que está ahora por el mundo, que la gente dice, no, esta enfermedad es para los viejitos. Los viejitos son los que enferman. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo soy una persona saludable, a mí no me hace nada. Al saludable y al no saludable le hace efecto la enfermedad. Porque la enfermedad definitivamente es para el cuerpo. La enfermedad es para los que están sanos. Así que cuidémonos. Hay que seguirnos cuidando en todo el sentido de la palabra. Démosle gracias al Señor por esta palabra, por esta reflexión, por esta bendición en el día de hoy. Y Dios mediante mañana
Nos encontraremos aquí y seguiremos estudiando estos últimos versos del capítulo 22 del libro de Job. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por darnos la palabra, por ayudarnos, por socorrernos, por sostenernos y bendecirnos de la manera como tú lo haces, oh Dios del cielo, porque realmente hemos sido bendecidos. El trato que nos ha dado Dios ha sido maravilloso. Señor de la gloria, aún teniendo fallas y faltas, aún no haciendo las cosas como deben ser, oh Dios, has enviado bendiciones, Señor. Has tenido misericordia, y si alguna prueba hemos tenido que vivir, oh Dios, nos ha sostenido, nos ha guardado, y ahí ha estado con nosotros la mano del Señor para sostenernos y ayudarnos. Bendiga a la iglesia, los hermanos, los amigos, la gente que está oyendo siempre la palabra. Bendígala y guárdala, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios.